cuento que no me dieron la visa para Inglaterra. Nos dan como entre 5 y 10 céntimos por cada botella. Y les voy a mostrar todas las cervezas que hay por acá. Entonces estoy pensando qué hacer. Pienso en ir a Israel. La casa para leer. A mí entregar el pasaporte. Por fin, después de esperarlo más de un mes, me voy ya para Utrecht. Voy a ir a visitar a alguien súper importante. Viajé de París a Saint-Omer, una pequeña ciudad de 14.000 habitantes ubicada al norte de Francia. Es conocida por ser un pueblo donde llueve mucho y hace mucho frío, pero la verdad es que Saint-Omer es mucho más que eso. Lo mejor de todo son los amigos, y es que dicen que en el norte el calor lo tienen en el corazón. Y aunque no me gusta para nada el frío, siempre vuelvo, porque aquí es uno de los lugares donde mejor me siento. Bueno chicos, como les contaba, me fui desde París hasta Saint-Omer a visitar a unos amigos que visito desde hace 4 años que los conocí en Córcega y voy siempre allá, haya ido como 4 veces o 3 veces a visitarlos a Saint-Omer, que es al norte de Francia, Nord-Pas-de-Calais se llama eso. Bueno, les cuento que no me dieron la visa para Inglaterra. Estaba muy ilusionada con irme para Inglaterra unos 3 meses. Quería ir a visitar a un chico. Pero bueno, como no me la dieron, estoy aquí en Nord-Pas-de-Calais, en Saint-Omer, visitando unos amigos. Esta mañana fuimos a comprar unas cervezas que son como 3 veces más baratas que en Francia. Ahorita vamos a ir a los Marais, que son como, hay unos canales que son los más grandes que hay acá en Francia. Es como unos canales donde podemos ir en barquitas y vamos a ir a hacer ese paseo. Creo que nos va a coger la noche para hacer el paseo, pero pues les grabaré lo que alcance a grabar con la luz que podamos y les muestro un poquito de este paseo. Y bueno, eso es todo por ahora y ya les voy a ir mostrando. Este es Abel. Dis salut. Salut, ça va? Es una zona llena de canales y ahí están los canales más grandes que hay en toda Francia. Entonces nos fuimos a visitar estos canales con unos amigos que trabajan allá. Hicimos un recorrido por los canales. Las Marais de Saint-Omer y Clermarais, llamadas Marais d'Aumarois, tienen una superficie de 37 kilómetros y se encuentran a nivel del mar y son declaradas Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Es designado como un sitio Ramsar, sitio de humedad de importancia internacional. Fue inundado por el mar y luego canalizado. Uno de los planes principales de la región es la navegación en canoa. Entonces nos fuimos por estos canales a recorrer al atardecer. Hacía un poco de frío, porque normalmente todos los paseos turísticos se hacen al mediodía, ¿no? O en el día, cuando hay solecito, cuando no hace tanto frío. Ahorita estamos en las últimas épocas que hacen estos paseos, porque ahorita en invierno ya
baja mucho la cosa. Y desde ahí nos fuimos para un bar. En ese bar, bueno, encontramos a los chicos que estaban celebrando el fútbol y cantando y jugando al tiro en blanco, que son las fléchettes, que es algo que les encanta jugar en Francia y que hay en todos los bares. Hay esto. Ah, ça va être la lumière en plus. Luego de esto nos fuimos a un supermercado para cambiar los envases de las cervezas por dinero, ya que por cada envase nos daban 5 centavos o 10 centavos y con este dinero podíamos comprar más cervezas. Entonces resulta que esta es una zona súper cervecera de Francia, está al lado de Bélgica, de hecho, que es súper cervecero. Y en esta zona se produce mucha cerveza, por lo tanto vemos en el supermercado hay una cantidad de cervezas increíbles que ahí les voy a mostrar. Es súper chévere y además las cervezas son muchísimo más baratas que en el resto de Francia. O sea, con lo que compraba una chiquita en París, compraba una grande acá. Bonjour. Bonjour. Voilà. C'est génial, hein? Ouais, c'est bien, ouais. Alors tout va pas passer. Non, faut passer. Et après, faut essayer, mais. Ouais, on essaye des fois. Carmélite, elle passe pas, c'est sûr. Ok, ouais, d'accord. Parce que l'étiquette, on n'arrive pas à la décoller. Ça marche. Alors, je t'explique, tu retrouves des bouteilles des canettes partout. Ouais, ouais. Dans le consigneur de verre, tu sais, que tu vas rapporter de temps en temps. Bouteille non reconnue. L'étiquette, elle est au vert. Bueno, vinimos a comprar unas cervezas y como les dije, cambiamos las que teníamos en la casa por dinero. Nos dan como entre 5 y 10 céntimos por cada botella. Y les voy a mostrar todas las cervezas que hay por acá. Estamos en la zona más cervecera. Así que vean, todo esto son cervezas. Y las mejores cervezas están aquí. Para mí, las mejores son las belgas. Y bueno, esta zona de Francia produce muchas cervezas, yo les muestro. Esta es la que nosotros compramos. Me vale 2,26 €. Nos fuimos a caminar por el parque de Saint-Omer. Como pueden ver ahí hay como ciervos, venados, no sé. Estoy en Saint-Omer, estoy al norte de Francia, en Nord-Pas-de-Calais se llama como el departamento. Y estoy aquí visitando a mi amigo Abel, con el que siempre vengo a visitar cada vez que vengo a Francia. Y ahora pues el plan es
que me queda. Son 3, a uno le dan en Europa 90 días en un periodo de 180 días, lo que quiere decir que más o menos, pero no es igual, 90 días no quiere decir 3 meses, es un poco menos. A mí en este momento me está quedando un mes. Y en este último mes tengo que decidir qué hago, si me voy y dejo un mes para volver. Entonces si yo me gasto los 3 meses, ya no podré volver. Entonces, entonces lo que estoy pensando es que me toca irme ya para tener el tiempo para volver. Entonces estoy pensando qué hacer. Pienso en ir a Israel, porque pues allá me fue muy bien en la playa y hice muchos amigos y la gente es muy linda, así que quiero volver a Israel para poder recoger un poco de dinero para ir a algún lugar, que puede ser, por ejemplo, el sudeste asiático. Me encantaría, porque cuando fui me tocó devolverme porque mi papá se enfermó y le dio un cáncer. Entonces yo no alcancé como a conocer el sudeste asiático, o sea, solo conocí Tailandia, estuve en Bangkok y en Chiang Mai, un mes en cada uno, y de ahí no alcancé a conocer nada más. Entonces el plan es volver otra vez al sudeste asiático y recorrer un poquito más, pero bueno, tengo que ver qué hago. Estoy, mejor dicho, en decisiones y venía a desatrasarme un poquito con ustedes porque hace rato que no les contaba en qué andaba. En este parque, en el día, va la gente a caminar y aquí podemos ver a los chicos, que son chicos especiales, que tienen dificultades mentales, algunas discapacidades, y que están ahí jugando con las hojas en el parque, súper bonitos. Bueno, aquí estamos en el jardín de Saint-Omer y les quiero mostrar una cosa muy interesante que hay acá, y es la caja para leer. Entonces aquí hay libros que la gente deja y uno puede tomar un libro cuando quiera y puede dejar un libro cuando quiera. Son libros, eso es un lugar simplemente para compartir libros. Entonces yo ayer tomé uno, lo pensaba dejar hoy y se me olvidó, tampoco le he echado el ojo, pero bueno. Entonces me pareció una súper idea, súper bonito que haya un lugar para compartir los libros. A veces leemos un libro y no lo queremos tener en la casa, ocupa espacio, ¿para qué guardado si ya no lo leímos? Entonces chévere dejarlo para que otra gente lo lea, y chévere también encontrar un lugar para encontrar libros, ¿no? Así que la gente haya compartido.
dejarle entregar el pasaporte. Por fin, después de esperarlo más de un mes. Enfin. Enfin, j'espère qu'ils ont rien mis dedans. C'est comme je l'ai laissé. Bueno, les cuento que ya por fin me llegó el pasaporte. Estoy demasiado feliz, así que me voy ya para Utrecht. Voy a ir a visitar a alguien súper importante para mí. Y pues ojalá pueda pasar por Ámsterdam, por Rotterdam, a visitar a otros amigos. Y después se supone que me voy para Israel. Por ahí van los planes, mejor dicho, ya puedo salir. Imagínense lo que se demoró esta visa. Estamos hoy a 13 y la entregué el 6, el pasaporte. Y hace 15 días me dijeron que me devolvían la visa, pero imagínense, mejor dicho, esto ha sido horrible porque es que estar sin pasaporte viajando es un horror. O sea, uno no poder viajar tranquilo, estás indocumentado, no puedes cruzar fronteras. Pues aquí en Europa se pueden cruzar la mayoría, pero no puedes salir de Europa. No sé, como que siempre es como un limitante y como que el pasaporte es lo más importante que uno tiene cuando viaja. Entonces como, wow, tuve que entregar mi pasaporte mes y medio, horrible. Pero bueno, ya nos vamos para Amsterdam. Acabamos de comprar un kebab baratín, para salir hacia Amsterdam. Hasta Amsterdam me va a hacer Utrecht. Me alegra que hayas visto este capítulo hasta el final. Si te ha gustado, suscríbete y compártelo. Y no te olvides de ver el próximo capítulo en Holanda, Utrecht.